Amigos de Triple R, muchas gracias por su atención. Un saludo afectuoso, auditorio de B15. Muchas gracias por su acompañamiento. Paisanos de Chicago que nos escuchan a través de la radio pública. Hoy nos acompaña el diputado José Juan Estrada de Chicago. De Chicago, les interesará mucho escucharlo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, señor Reynoso. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de B15 de tener esta comunicación con nuestra gente. A nuestros paisanos, Sí. Chicago. Yo no salgo de ahí, acabo de estar el fin de semana pasado y 2 semanas atrás. Y pues ¿qué le puedo decir? ¿No? Es mi segunda tierra después de Valparaíso. A ver, cuéntenos primeramente, ¿qué pasó? ¿Por qué salió usted del PRI? Porque lo acusan de traición. Sí, claro. Bueno, la verdad es que es algo no me gusta mucho hablar de eso. Yo en el PRI milité todo el tiempo, por muchos años, ha sido muy lastimoso. La verdad es que no pasó nada, con el PRI no pasó nada. El PRI prácticamente me expulsó. Yo hice lo que pude como militante, tratando de ayudar a mi partido a crecer, a afiliar personas. El tema mío fue con mis compañeros en la bancada del PRI dentro de la legislatura. Están acostumbrados a ver a los migrantes y lo recuerdo perfectamente desde el ahora lo entiendo, la inexperiencia política lo hace a uno cometer errores o bueno, dejarse llevar porque confía uno, el Congreso probablemente es el último lugar en el que uno debe de confiar en nadie. Me tuvieron siempre para levantar la mano y sobre todo para los migrantes. Nosotros tenemos 20 años con estas posiciones para migrantes y por primera vez yo fui presidente de la mesa directiva en 20 años. Me parece que ese es un tema de, no sé si de capacidades, pero también de ver a los migrantes como personas sin preparación, sin habilidades para poderse desenvolver en la política. Y la verdad es que, como yo les decía, nosotros tenemos 2 culturas. Yo he ido a 2 universidades en diferentes países, hablo 2 idiomas, tengo 2 culturas. Me parece que eso me acredita como para poder estar, no más, porque nosotros los migrantes nunca exigimos más, exigimos lo mismo que todos los demás. Y bueno, fue lastimoso. Me recuerdo todavía ahora lo puedo decir. A mí el PRI me mandó a votar, Gabriela Basurto me dijo, tú vas a votar por Virgilio y yo voy a votar yo la voy a hacer de emoción porque es un juego político, ¿no? Y después de eso no me hablaron por 3 meses. Todavía en mi curul les dije, sí voy a votar por Virgilio. Sí, tú cómo vas. Y bueno, eventualmente me dejaron de hablar unos meses. No entendía qué pasaba. Ahora lo entiendo perfectamente. Pero como le pidieron que votara por Virgilio, a favor de Virgilio. Sí, y ellas iban a buscar en contra por un tema de género. Ajá. Y de acuerdo político. O sea, pero lo peor es que después me dejaron de hablar por un tiempo. Es política. Y después, incluso a unos compañeros me mandaron un video de Estados Unidos diciendo que yo había vendido mi voto por 200,000 pesos, que dijo una compañera periodista de aquí de Zacatecas, y no sé si eso sucedió con los demás. Dije, eso no puede ser, pero entiendo cómo funciona. A lo mejor alguien cobró 200,000 pesos por esos votos, ahora lo entiendo, ¿no? Pero yo estaba totalmente sorprendido y ahí ahora que lo medito, bueno, no lo meditaba muy bien en ese tiempo, pero después vinieron muchas situaciones políticas. Hace 8 meses aproximadamente hubo cambio de órganos de gobierno en el Congreso y pues yo siempre tratando de involucrarme, me pusieron en 2 comisiones, Derechos Humanos y Migración, la importante para mí es Migración, pero nunca tenía la información porque no es una comisión de peso dentro del Congreso. No estaba en las Comisiones Unidas, siempre les pedí la oportunidad de estar en una comisión como secretario para poder tener cuando menos la información, nunca se me dio la oportunidad. Hace 8 meses hubo elección de los órganos de gobierno del Congreso, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a ir? Tratando de involucrarme en la parte política dentro del Congreso, bueno, no se me pasó la información, se me puso a votar como en muchas otras decisiones importantes donde votamos. En el PRI estamos acostumbrados a trabajar así, la disciplina es muy importante. Y bueno, coincidió con el proceso electoral cuando volvió a haber otra vez elección de órganos de gobierno. Estuve preguntando en mis grupos qué pasó, cómo vamos a ir, qué va a pasar, quién va a la Jucopo, quién va a la de nada. Y hablando con alguna compañera del Congreso, un día antes le pone una persona en el altavoz de mis compañeros y le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo va el PAN? Bueno, ya van a saber quién. No el PAN, dice, pues nosotros en el PAN como quedamos en la Jucopo, le dice, pregunta, ¿pero en el PRI ustedes ya consensaron? Yo estaba escuchando, sí, sí, claro, nomás no le hemos dicho a José Juan porque siempre la hace emoción, ¿no? Entonces, cabrón,
Entonces, al día siguiente llego a la sesión y está en el orden del día, en el primer punto. Y pregunto a mis compañeros y me dijeron, ¿qué pasó, no? ¿Cómo, cuándo sucedió, no? Entonces me dice, no, no te preocupes, son solo las posiciones, no las personas. O sea, las posiciones para los grupos parlamentarios. Pero independientemente de eso, se votó, lo voté en contra y al día siguiente dije, pues yo qué chin hago aquí, ¿no? Entonces hice mi pronunciamiento político, no me quise subir a la tribuna, a mí nunca me ha gustado mucho involucrarme en los temas, controversias políticas, deslindándome del grupo parlamentario en el cual me habían utilizado todo el tiempo, ¿no? Y me parecía que no era un tema de dignidad para mi persona, sino para el grupo que represento. El no darnos la oportunidad de involucrarnos a mi sexto, lo que hablamos nosotros todo el tiempo de la sexta circunscripción y mi comunidad en Estados Unidos, me pareció muy lastimoso. El partido hasta el día de hoy no me habla, me parecía que era algo importante para que el presidente me hubiera hablado y me hubiera dicho, José Juan, ¿qué pasó? Pues ¿cómo te vas de la bancada? La bancada es una cosa y yo se los aclaré muy bien, el partido es otra. ¿El partido? ¿Te vas del partido? No, claro que no, no tenía por qué. O sea, nunca hubo una comunicación del presidente del partido. Y algunos compañeros... Para conciliar. No, para preguntarme qué pasó. ¿O para preguntar? No, entonces, pues pasó eso también fue algo lastimoso. Después, ¿qué pasó? Algunos compañeros del PRI que son migrantes hicieron pronunciamientos a nombre del partido, desde las páginas del partido, en mi contra con los logotipos del partido, y bueno, pues yo lo tomé como una práctica expulsión del partido, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, bueno, pues nunca me llamaron hasta el día de hoy, nunca me preguntaron, y pues estaba en medio de un proceso electoral. Jamás pensé que eso iba a suceder, y mucho menos que iba a suceder en ese momento. Pero así coincidió. Y bueno, a raíz de eso, tengo que agradecerles, y se los digo públicamente, a mis amigos del PTE, me llamaron, mis amigos de Movimiento Ciudadano, la Nani Romo fue mi maestra en la FECA hace muchos años, todos, Nueva Alianza, PRD, bueno, me parece que PRD no, pero platiqué con todos y me sentí importante, ¿no? Porque me llamaban, incluyendo Morena, y me pareció, yo tengo amigos ahí en todos los partidos, y bueno, pues tomé una decisión porque al final del día yo me iba a ir a Chicago, terminando mi gestión ahí en la legislatura, y dije, bueno, yo no me quiero perder el proceso electoral. También pasó algo en Valparaíso. Yo siempre les dije que iba a trabajar en Valparaíso. Yo soy de ahí. No porque quería ser el candidato, por supuesto. Hay una condición ahí complicada. Pero, pues después, yo intentando trabajar con mis amigos de Morena, con Cuquita en Jerez, con Lupita en Valparaíso, que somos amigos de toda la vida, pues sucedió también el acercamiento. Obviamente hubo el acercamiento de Morena. Y bueno, fueron quienes me hicieron una propuesta muy concreta para trabajar en la campaña. La gente también se pregunta mucho qué me prometieron, que si me cumplieron. Mis ex compañeros del PRI están muy preocupados porque me engañaron. No me engañaron. A mí no me prometieron nada. Yo no soy de las personas que va a negociar algo. Me voy, pero me das esto. Respeto que así funcione en la política, pero yo no soy un político tradicional. Me ofrecieron asesorar a los candidatos a presidencias municipales. Me parece muy interesante porque los candidatos los presidentes municipales son quienes tienen el primer contacto con los migrantes. Vamos al rancho y bueno, vamos a la presidencia municipal. Entonces, eso, pues eso es lo que hago, ¿no? Los temas de migración me pareció interesante. También en el equipo nacional, con los senadores que estaban de candidatos en el equipo de la doctora Claudia, el candidato a la Diputación Migrante de la Ciudad de México. Y bueno, me incluyeron en este grupo también y me pareció muy interesante y no quería perderme la experiencia de vivir un proceso electoral. En Morena no le ofrecieron nada. No, eso es especial. Nada más participar. Yo y agradezco mucho, de verdad. Se portaron con honestidad. Todos yo entiendo que me buscan por el tema de la migración. Uh-huh. Ese es mi tema. Entonces yo no tengo padrinos políticos, no tengo familiares influyentes. Entonces sí, en Morena me ofrecieron específicamente eso, una propuesta muy concreta y eso fue lo que me motivó. El tema nacional, el tema local para trabajar en temas en la asesoría, en la campaña. A mí me lo dijeron y les agradezco. Eso en general la gente me dijo, te reconocemos tu trabajo en la Secretaría del Zacatecano Migrante, en las organizaciones, en la legislatura con el tema de la migración, tu casa de gestión. La gente te conoce porque eres el diputado que da visas. Yo no doy las visas, nomás las gestiono, ¿no? Esa es una gran necesidad que hay en nuestra comunidad y he tratado de ayudar
de esa manera para ahorrarle dinero a las personas, dándoles información correcta. Nadie les puede garantizar, solamente los preparamos para hacer eso. Entonces, pues, me dijeron, nosotros necesitamos un perfil como el tuyo acá, y tuve un momento en la campaña que, por recomendación también de amigos, o sea, obviamente pedí permiso. En la política tenemos, a mí lo tengo que decir abiertamente, el gobernador Tello me invitó a trabajar y yo le debía de preguntar, y bueno, pues tuve que hacer lo que tenía que hacer. He tenido que aprender muy rápido de la política, pero tengo mi propio concepto de la política. El negociar una posición o que si me van a dar trabajo, pues no, así no, para mi punto de vista así no funciona. Yo no me fui del PRI porque quise, me preguntaban todos, es que tú dónde quieres estar? Cuando tenía algunas propuestas, yo pues en el PRI. No, pero el PRI no es una opción, ¿no? Entonces pues tuve que buscar mis propios. Pues estamos platicando con el diputado José Juan Estrada de Chicago, y yo tengo acceso al chat del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, y sí lo trataron, sí, claro. le pegaron sí, claro. con mucha hazaña, y la única que lo defendió con mucho vigor fue la doctora Cristina Rodríguez. Le dijo, no, él no traicionó, él es un hombre honesto, es un hombre congruente, y acusó al presidente del PRI de utilizar su cargo para beneficio propio. Bueno, políticamente cuando... Incluso hasta le dijo para sus noviecitas, para tener novias. Bueno, eso también se manejó mucho en el Congreso. Cuando el presidente estaba de candidato, bueno, todos los días nos invitaba a comer y para el partido. Después no nos dio 5 minutos para hablar con él. La verdad es que todo mundo, por ejemplo, me decía, ¿vas a regresar la diputación porque te vas del PRI? Es del PRI. No, la diputación era de Alejandro Tello. Los mismos que están en el PRI ahora, las personas que están ahorita en el partido, eran las mismas que estaban haciendo lo imposible para que yo no me registrara hace 3 años en la diputación. O sea, de hecho, esa reflexión fue la última que hice. Yo, pues, ¿qué estoy haciendo ahí, no? Y personas que pensaba que eran mis amigos, ¿no? Pues en la política no hay amigos. Entonces, la doctora yo le agradezco mucho. Es muy difícil hablar con la doctora. Yo siempre le digo al exgobernador Tello, oiga, salúdeme a la doctora. La gente, yo le agradezco mucho que ella siempre ha confiado y admirado mi trabajo. Se lo agradezco y ya aprovecho la oportunidad para decírselo. Y no solamente ella, yo cuando entré a la legislatura, a la presidenta municipal de Juchipil, a Rocío, pues a la misma maestra Benelli, les agradezco muchísimo, porque cuando yo entré a la legislatura las personas pensaban que yo venía del grupo, estaba en el grupo Morena, y entonces me hablaban, y algunas veces tuve que aclararles, es que yo soy del PRI, ¿verdad? Porque la gente, y eso me da pues una gran satisfacción de que la gente reconoce mi trabajo más allá de los partidos políticos. Entonces eso fue realmente lo que sucedió. Yo agradezco mucho el que piense la doctora Cristina. Yo estoy muy orgulloso de ella. La verdad es que también es una gran persona, el gobernador Tello. Y bueno, ellos son quienes me dieron la primera oportunidad. Yo creo que en la política uno debe de ser leal y agradecido. Esos son los 2 principios con los que yo me manejo en este tema. Y bueno, ahora hay personas que me han dado la oportunidad y me dieron la oportunidad en ese momento de trabajar en este tema que a mí me encanta, es el tema de la migración. Eso es lo que hago y eso es lo que he aprendido por necesidad, por propia experiencia, nosotros somos de una comunidad rural en Valparaíso, pues toda la vida hemos estado, yo digo que mis papás ya pagaron la factura de la migración, porque a nosotros nos dieron, gracias a eso, pues otras oportunidades que nos han permitido salir adelante. Bueno, pues, diputado José Juan Estrada Hernández, vamos a entrarle a un asunto más importante. Claro, esa es politiquería. ¿Por quién van a votar los migrantes mexicanos en Estados Unidos? ¿A quién prefieren? Le preguntaron al diputado del PT, al diputado nacional, a Fernández Noroña, el changoleón, y dijo, ¿Kamala o Trump? Pues es entre el miedo y el espanto, dijo.
¿A quién prefieren ustedes, los migrantes zacatecanos? ¿A Kamala o a Trump? Hay una situación complicada. La vez pasada Trump, el 30% de los latinos votó a favor de Trump. Es un número sorprendente. Yo no tengo tampoco en empacho en decirlo, soy republicano, mi ideología está más de acuerdo con la ideología del Partido Republicano, pero sin embargo, ahorita están cambiados. El Partido Demócrata actúa como el Partido Republicano y el Republicano como el Demócrata. O sea, Illinois es un estado famoso por haber sido un estado santuario desde la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? Por el Partido Republicano. Abraham Lincoln era republicano. Sin embargo, ahora pareciera que las ideologías están al revés. Acaba de haber una convención republicana en Milwaukee hace unas semanas. Yo estaba por ahí en Chicago y sorprendentemente fue una extraordinaria convención. Lo único malo, siempre hay algo malo, lo único malo para mi punto de vista del Partido Republicano es el candidato. Porque, ¿ya? ¿Por qué digo eso? En algún momento yo pensé que Donald Trump podía ser un buen candidato, pero la verdad es que desde su primera intervención como precandidato en unas primarias, pues es enemigo de todos los mexicanos. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con su ideología, con su pensamiento de que todos somos criminales, todas las personas migrantes somos criminales, particularmente los mexicanos, somos criminales, somos violadores, así lo dijo específicamente, y lo sigue creyendo. Incluso ha motivado a personas a salir a cazar mexicanos con balas, ¿no? Lo vimos ya en ejemplos en El Paso, Texas, en un Walmart, donde un joven fue a cazar mexicanos, ¿no? Y mató a un par de ellos. Entonces, eso es lo que ha creado una gran... O sea, genera odio. Genera odio contra mí. O sea, yo si un día me veo enfrente de un fanático de Donald Trump, pues me va a querer matar, ¿no? Porque yo pues, soy mexicano y luzco perfectamente como mexicano. Hay mexicanos blancos. Yo soy el perfecto estereotipo de un mexicano. Entonces yo corro peligro en Estados Unidos por culpa de Donald Trump. Entonces yo jamás podría estar de acuerdo con él, ¿no? Sin embargo, hay un desorden migratorio, así como lo hay en México, hay en Estados Unidos, provocado pues, por muchas cosas. La migración, y lo he dicho también siempre, es la moneda de cambio o es el tema de las campañas, cuando no debería de ser. Nosotros en Estados Unidos tenemos problemas económicos con la inflación, con un déficit gubernamental, el presupuesto gubernamental, la basura radioactiva, el tema inmobiliario, cosas, pero no, todo eso queda en segundo término y lo que toma una parte primordial es el tema de la migración. Entonces, a nadie le conviene arreglarle sus documentos o regularizar a 11.200.000 indocumentados, entre ellos cerca de 5 millones mexicanos. Después de qué van a hablar, cómo van a hacer una campaña, ¿no? Pero en este momento las condiciones migratorias en Estados Unidos han cambiado. La comunidad mexicana y la zacatecana está establecida. La mayoría, yo tengo los datos, cerca del 80% tenemos documentos en Estados Unidos. Ya pasamos por todas las etapas. 80% de los zacatecanos que están en Estados Unidos están 78, 79. Yo siempre uso las regularizados, con papeles. Nacieron allá, sí. Yo digo las 20% está ilegal. Alrededor, un poquito más del 20%. Yo siempre digo estos datos de acuerdo a como me conviene. 78%, según el Centro de Investigaciones Pew, en los Estados Unidos. Es raro que hagan estudios por estado, sin embargo, este es un dato que tenemos. Y eso obviamente tiene mucha lógica. Nosotros tenemos una tradición migratoria de cerca de 140 años. O sea, nosotros en el programa Bracero jugamos un papel muy importante en Zacatecas, desde la Revolución, en 1929 las deportaciones por el tema de la Gran Depresión, luego los exbraceros, y luego un dato y muy importante que tiene que ver con la última reforma a la ley de migración de Estados Unidos que hubo en 1986, donde cerca de 3 millones de mexicanos se regularizaron. Antes de eso había una migración, iban, venían porque no tenían papeles. Entonces mi papá iba y trabajaba y se regresaba, no tenía una estabilidad y mucho menos con documentos, y luego regresaba y otra vez. Entonces, pero en 1986 esta reforma les da la posibilidad de regularizarse, y no solo eso, sino les da un camino a la ciudadanía que ha provocado, hay miles de zacatecanos, que ahorita haya un despoblamiento de nuestras comunidades en Estados Unidos de manera documentada. Sí hay gente que sigue muriendo en la frontera tratando de cruzar, hay personas que pues, se van a Aguascalientes, otros estados.
por cuestiones económicas, por cuestiones de violencia. Ahora con un 4% es un dato también muy importante, porque ya en las estadísticas, lo anunciábamos hace unos meses, no hay estadísticas, no hay estudios sobre el desplazamiento forzado, pero ya hay, porque ya pasaron pues, un par de años, ¿no? 4% de la población que se emigra es personas desplazadas. Y bueno, los zacatecanos en estas dinámicas que han tenido la oportunidad, pues cambiaron totalmente también la dinámica de nuestro estado y pasamos a no ser un estado binacional, donde iban, venían sin papeles, no estaba sellada la frontera, a ser un estado transnacional. La gente tiene documentos y en el invierno la que trabaja en la construcción se viene unos meses acá y entran a la escuela los niños, otros meses allá. La frontera que está prácticamente blindada a raíz de estas reformas. Y bueno, esta sociedad zacatecana mexicana que está en Estados Unidos, pues ya han pasado varios años, desde el 86, ya tienen una casa, ya sus hijos nacieron en Estados Unidos, tienen un mejor trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Algo que nos ha sorprendido en los últimos meses, años, llega una oleada de personas indocumentadas bajo los formatos de los Estados Unidos con asilo político para los cubanos, los venezolanos, los chinos que tienen un problema político y con el concepto de refugiados por violencia como son los mexicanos, los de otros países que no tienen un problema político de acuerdo al Congreso, pero que sí tienen otros problemas. Entran al país de una manera muy desorganizada y entonces cuando vamos a la Villita, al barrio mexicano en Chicago, pues mis amigos mexicanos, que antes eran los que causaban el revuelo, ahora llegan otras comunidades y dicen es que hay un desmadre, ¿no? En Chicago hay crimen porque los guatemaltecos, porque los venezolanos, porque ha aumentado el crimen, hay un desorden, tienen albergues, porque a los venezolanos les dan apoyo económico y un permiso de trabajo cuando entran. Porque ellos tienen un problema político de acuerdo los gobiernos autoritarios son enemigos de los Estados Unidos y el Congreso autorizó eso, los cubanos de toda la vida. Y los mexicanos que tienen 40 años viviendo ahí sin documentos, hay un conflicto social. Entonces, le platico eso porque esto genera que probablemente esa población que votó por Trump la vez pasada, ese 30% puede aumentar estrepitosamente entre los latinos que están inconformes con los recién llegados. Lo que nosotros provocamos un día, ahora alguien más nos lo está provocando a nosotros. Lastimosamente, pero pues así es, porque nosotros se supone que deberíamos dar la oportunidad a los demás que vengan como nosotros vinimos un día, ¿no? Sin embargo, ya cuando vienen a molestar nuestro entorno en el cual ya estamos establecidos, pues obviamente hay inconformidad. Y estos miles y miles, cientos de miles, es a lo que se refiere el presidente Trump cuando habla de que va a haber deportaciones masivas. Estas personas están de manera temporal a expensas de lo que una corte de migración les dicte. Nosotros ya sabíamos eso desde antes, que era muy probable que estas miles de personas que han entrado puedan salir, cerca de 1 millón, puedan salir porque una corte de migración no encuentra elementos para mantenerlos allá. Un caso fuerte de violencia en México, o sea, si a mí me secuestraron, si me mataron un familiar, nunca denuncié, pues a lo mejor me dejaron entrar a la frontera, pero a la hora de ir al juez me va a pedir las pruebas, ¿no? Y entonces cuando vienen los retornos, y eso lo puede hacer más expedito, más express, quien llega a la Casa Blanca. ¿Y el gobierno de México? ¿El gobierno de México puede hacer algo? Muchísimo. ¿Puede hacer algo por los migrantes? El gobierno de México nunca ha hecho lo suficiente. Nunca ha hecho nada, creo. Ahora yo vi... Además de llamarlos héroes y felicitarlos por 50 y tantos mil millones de dólares. 64 mil millones de dólares al año. Este año, pero no he visto ayuda real. Ahora con esta ley, o estas leyes locales que se han promovido en algunos, comenzando con Arizona desde el 2012, fue el primer intento de regular la migración de manera estatal, la famosa ley SB4 en Texas, y que le han seguido otros estados con la desesperación del desorden que hay en el país en el tema migratorio. En Estados Unidos la migración es igual que en México, es un tema federal. Los estados no pueden intervenir. Sin embargo, en la desesperación del descontrol, se están tratando de hacerlo. En Texas, particularmente, un estado que ocupa muchísimo la mano de obra, y lo acabamos de ver en Florida. Hay una necesidad increíble de mano de obra por estas medidas restrictivas que tomaron hace algunos meses. Lo recordaremos con el gobernador, donde exigía a los empleadores los documentos. Y bueno, con amenazas y eso. Bueno, la SB4 fue bloqueada, como todas han sido bloqueadas por los jueces de distrito, porque están los estados tratando de legislar en temas federales, en un tema que mientras no cambie eso, es lo mismo en México. Si en Zacatecas
el gobernador tiene que poner un albergue cuando hay una crisis o atenderlo. No debería, porque así no funciona. Si eso va a ser, entonces hay que regular para que la migración, los estados tengan competencia. El fiscal el otro día, el amigo Paul Christian, un día yo publicaba que hicieron una detención en Sombrerete de manera ilegal, y me dice, no, nada más les ayudamos a ir al centro de detención. Sí, pero en el centro de detención los van a deportar. Y no pueden hacer eso a menos que esté el Instituto Nacional de Migración presente y él coordine las acciones. Ellos están preparados para eso. Es lo mismo en Estados Unidos. Entonces, la SB4 la bloqueó en un distrito, la bloqueó en varios distritos, varios jueces de distrito, pero entonces el gobierno de México, creo que por primera vez, no sé si me equivoco, no lo me he documentado bien, utilizó herramientas legales para poder apoyar a las personas que estaban promoviendo la Unión de Comunidades Latinas, UCLA, que es una organización muy importante en Estados Unidos, que tiene mucho poder, sobre todo en el tema legal, porque provee abogados para defender los derechos de los indocumentados, de los migrantes. Ellos son quienes lograron bloquear estas leyes. Y el gobierno de México hizo algunos documentos en soporte a esas acciones de los jueces. Eso me pareció extraordinario, porque lo que nuestro gobierno no ha hecho, no sé si por desconocimiento, me parece que no debe ser eso, en Washington, D.C. se estila que los gobiernos de otros países cabildeen, hagan el famoso lobbying en Washington, D.C. ¿Por qué? Por algo que le conviene a sus comunidades o a sus países en particular. O sea, el gobierno... ¿México ha cabildeado? No, eso es lo que digo. Esta fue la primera vez que vi estas acciones que me parecieron estupendas y es el papel que debe de jugar México en el tema de una reforma integral migratoria. El gobierno de México perfectamente puede contratar un buffet de estos buffets que tienen mucha experiencia haciendo estos cabildeos para los países y las regiones en el mundo para que cabildee por una reforma migratoria. ¿Ya? Y entonces en México está ir a visitar a los senadores, ir a visitar a los representantes y explicarles por qué conviene una reforma migratoria, cuáles son los beneficios para el país. Eso es lo que hace un buffet en el famoso lobbying en Washington que México no ha hecho. Yo la verdad pienso, ese fue algo muy interesante que pasó ahora con este tema de yo y moverme a Morena y estos equipos que estaban trabajando. Hizo el equipo de candidatos al Senado encabezados por el ex canciller Ebrard, por instrucción de la doctora Claudia, estaban hablando de, bueno, ella les encargó preparar las herramientas jurídicas para la protección de los mexicanos en Estados Unidos. En una nueva era de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estos 53 consulados que tenemos en Estados Unidos, me parece algo muy interesante y sí creo que la doctora pueda trabajar en eso, una reestructura. Ahorita le preguntas a cualquier migrante acerca de un consulado y obviamente es terrible el concepto. Venden las citas en $100 con coyotes para que alguien lo pueda entender en el consulado. Hay sus excepciones, por supuesto, de consulados. 4 meses para una cita, el maltrato, las filas en la calle, los malos establecimientos que tienen. Cuando generan un montón de dinero a raíz de los servicios, ningún servicio es gratis. Un permiso notarial $100, una matrícula consular $40 y tantos, un pasaporte, bueno, en dólares, o sea, se genera dinero como para poder mantener esos consulados y un departamento muy importante que es el Departamento de Protección. Es abogados para poder defender a los mexicanos en Estados Unidos. Todos los consulados deberían de tener uno. La Delegación de Relaciones Exteriores tiene un departamento de protección. O sea, la Delegación de Relaciones Exteriores no solamente hace pasaportes, tiene un departamento de protección que es aliado de todos los departamentos y que puede tener conexión, ¿para qué? Para temas de manutención. Si el esposo de alguien, si mi esposa se movió a Chicago y no me manda dinero para los niños, lo puedo utilizar estos abogados para ir a la corte y obligarlo a que me mande su parte para los niños, que me dejó acá, ¿no? Cuando alguien viene deportado, sus cosas algunas veces llegan en este departamento. O sea, es la valija diplomática, que fue desmantelada incluso. En la valija diplomática mandan los restos de las personas que fueron incineradas. Son cosas que pareciera que no, claro que hay que revisar que no está bien, pero hay cosas que se han cancelado. Estos departamentos de protección les han reducido hasta en un 60% el presupuesto. Esos son fundamentales para lo que viene en el caso de que gane el presidente Donald Trump, que hay muchas posibilidades. Ahora, pues la mano dura de Kamala me parece que es muy buena, una persona que ha trabajado con la ley por mucho tiempo, fiscal de distrito, perdón, en una región de los Estados Unidos tan importante como ahí en California. Pero le acusan de que fracasó, que le encargó el presidente Biden
tratar el asunto de la migración, negociar y que no tuvo buenos resultados. Pues es que yo insisto, el tema de la migración a nadie le conviene resolverlo. O sea, a nadie le conviene resolverlo. Si regularizan esos 11.200.000 personas, van a comprar casas. Económicamente va a ser bueno. Ellos tienen un sistema nosotros lo vemos, yo siempre le explico a las personas. Cuando las personas van a solicitar una visa, utilizan el sistema que tienen para localizar personas y sus récords. Es el mejor del mundo. Canadá utiliza el de los Estados Unidos para el tema de deportados y eso. Porque es un sistema que está diseñado para el terrorismo. Tiene todos los recursos del mundo y bueno, lo utilizan para contener la migración. Entonces, cuando le encomiendan a alguien, una cosa es lo que puedan decir públicamente y otra cosa es lo que realmente es. Ahora hay un beneficio que hace poco me preguntaban también, el tema de la ley ejecutiva que acaba de decir, que acaban de promulgar Biden y Kamala, acerca de las personas que están casadas con un ciudadano americano para que no tengan que salir del país y esperar su proceso allá. Y se estima que hay alrededor de 500,000 personas, 500,000 de personas, 50,000 menores. Y me preguntaban, ¿es un tema electorero? Pues claro que es un tema electorero. ¿Por qué no lo hicieron cuando empezó su administración? O sea, pueden ahora iniciar los trámites. Los pueden concluir. La mayoría de ellos ya los iniciaron en Estados Unidos. En el lugar porque antes la ley de migración dice... Los obligaba a salir, pedir perdones acá y eso les podía tomar hasta 10 años. Entonces ellos vienen una etapa de competencia política y dicen, no, pues para ganar voto latino vamos a hacer esta ley ejecutiva que la Constitución me permite, donde eso ya había pasado. La última vez fue con el presidente Bill Clinton. Él hizo eso para beneficiar a las personas. ¿Qué hacen? Promueven la unión familiar. Eso obviamente es una buena excusa. ¿Por qué? Porque el esposo ya no tiene que salir fuera de Estados Unidos y esperar allá 3, 5, 10 o hasta más años para poder arreglar su situación, terminar el proceso. En ese proceso incluye lo más importante, que son los perdones por haber ingresado a Estados Unidos sin documentos. Una persona que entra con una visa, se casa ya con un ciudadano americano, se queda a vivir indocumentada, ellos no les aplica la ley, no tienen que salir. Entonces, esta ley es buenísima. Yo estaba tratando de utilizar los medios de comunicación para que las redes, para que la gente que tiene esta oportunidad no la deje ir. Es un tema electorero, claro, pero bueno, hay que sacarle provecho, es bueno para nuestra comunidad. Y como ese, muchas cosas podrían hacer. Lo pudieron haber hecho desde el primer término, el primer mes. Entonces, pues sí, ese es un tema electoral. Los Dreamers ahí está detenido por la Constitución porque no pueden hacer nada, pero pues sigue esperando cerca de 750,000 jóvenes que ya crecieron ahí, que ya los educó el Estado, que ya han probado que son buenos ciudadanos y que el Congreso no legisla para poderles dar sus documentos. Entonces, ¿quién nos conviene? ¿Trump o Kamala? Pues yo digo que como mexicanos, pues al menos Kamala no nos ha insultado, no nos ha perseguido. Y vimos los discursos de la convención o los discursos del equipo que está formando anti-mexicano, ¿no? Dicen que no se lo dijo a Ebrard, pero sí le echó el chanflecito, ¿no? Que le dijo estúpido Trump. Y bueno, el pronunciamiento muy claro que... Y el presidente ahí le dice, no me mande tan pronto a la chingada, todavía no me voy. No, y dice, vamos a desaparecer de la faz de la tierra a los carteles mexicanos. Esos son temas también muy complicados de seguridad. Me parece que eso es bueno, pues ya hubieran hecho algo, ¿no? De esa intervención sí queremos. Aquí opera la DEA, la CIA, la FBI, están sus oficinas en Monterrey. Pero si no se han metido bien, ¿por qué dicen eso? Porque, bueno, las personas en Estados Unidos están falleciendo por cuestiones de uso de drogas, de fentanilo, de estas drogas nuevas muy agresivas. Pero pues es un tema, también ellos tienen que hacer algo. A ver, los miles de dealers que hay en la frontera para vender armas, la Asociación Nacional del Rifle, que es quien patrocina la campaña de Trump, pues o sea, obviamente no les conviene mucho acabar con los carteles. ¿Quién les va a comprar? O la droga que usan los jueces, los abogados, ¿quién se las va a vender? Qué paradójico, ¿no? Sí. En Estados Unidos venden las armas a los carteles de México. Y los quieren eliminar. Los de Sudamérica, ¿no? Me parece que es un discurso politiquería, que es algo que no van a hacer, que no va a pasar,
pero ojalá que pasara. Nosotros, digo, ese tipo de intervención sí queremos aquí. Yo tengo un ejemplo muy claro, platico algunas veces una anécdota en la universidad. Mis amigos usaban marihuana y un amigo de ellos les vendí, pues era amigo de nosotros, un migrante de Etiopía, y les vendía la marihuana. Se desapareció por un mes o 2 meses, y cuando apareció le preguntábamos, ¿dónde estabas? Dice, no, es que me arrestaron vendiendo drogas. Y me tuvieron ahí hasta que me llevaron al juez. Pasó que el juez era su cliente. Entonces, y eso no es un chisme ni es algo que me contó a mí, es algo que yo lo viví. Entonces dices, bueno, sí, y el juez obviamente cuando lo vio, aquí está mi proveedor, pues ¿cómo lo vas a dejar aquí? No, lo sacó inmediatamente. Entonces es este juego entre lo que quieres decir y te funciona en un discurso político y te genera votos. Si fuera los mexicanos, a ver, el tema de las deportaciones es muy claro y muy sencillo. 250 mil mexicanos deportados por año. ¿Y cuántos se llevan en trabajos temporales? Pues la misma cantidad. O sea, así expulsas a 220 y le das gusto a la sociedad conservadora diciendo, miren, estamos deportando un chingo, perdón por las palabras, de mexicanos. Pero los contratas por el otro lado para poder satisfacer a los dueños de las empresas, de los ranchos, de las empresas de construcción. Entonces, pues es un tema que muchas veces no lo meditamos, por eso nos podemos ir con un candidato u otro. Cuando hablamos de Kamala, de Donald Trump, pues ¿cuál es el mejor? No sé. Yo definitivamente sí no puedo comulgar con Donald Trump por el tema mexicano. Pero en el tema económico, en otros temas, puede ser que sea bueno, ¿no? Es un tema que hay que pensarse bien. Y pues al final del día la gente va a tomar la decisión. Es un voto libre como aquí en México y es muy legítimo que la gente haga campaña de un lado y de otro, ¿no? Diputado, ya termina usted. Sí. En septiembre se queda sin empleo como diputado. Rápidamente, la última pregunta. ¿Cuáles son sus planes? ¿Se incorpora usted al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum? No tengo ninguna oferta, ¿no? Yo nunca no me han ofrecido, por ahí he escuchado algunas cosas y son meros rumores. Yo, dentro de mis posibilidades, cuando en mi propio partido me preguntaban qué iba a hacer después de la diputación, tenía varias opciones, pues obviamente como posibilidades, y la última, y no menos importante y padre y buena, pues era regresarme a Chicago. La verdad es que es una buena opción y es la que tengo ahora. Regresar a mi casa, allá pues hay una vida también política, económica, trabajo, así que pues yo siempre estaba contento con las opciones que tenía y bueno, pues esa también era una buena. Yo siempre la ponía al final, pero no porque era menos importante, sino porque bueno, pues obviamente uno siempre está buscando trabajo, yo creo que es muy legítimo que todo el mundo quiera trabajar y también allá tengo una oportunidad de trabajo, entonces, pero pues vivir en Zacatecas es genial. En Chicago hago... Y más en Valparaíso. Sí, claro, en Chicago hago 1 hora para ir a mi trabajo, de regreso otra, ahí por ahí tenemos algo en el aeropuerto O'Hare, que está a 5 minutos de mi casa, pero el otro me queda como 1 hora, 2 horas solamente para ir a trabajar. Vivir en Zacatecas es genial y ojalá que pronto haya un desarrollo. Yo he organizado algunos eventos recientemente con los constructores, con los mineros que fueron a Estados Unidos a jugar, tratando de generar bienestar para las comunidades de aquí. Yo voy a los hoteles y veo que no hay turistas, somos los mismos yendo a desayunar y está bien, la economía local se mueve, pero aquí nos urge que vengan los extranjeros. El estigma que le dejamos a Zacatecas fue terrible, el gobierno de Estados Unidos tiene mucho que ver con las alertas que lanzó, porque digo, en Guanajuato mataron una candidata en pleno acto político y Guanajuato está lleno de turistas. Pero por alguna razón en Zacatecas no hemos podido romper, sabemos que las autoridades están haciendo su trabajo, que han disminuido, que las estadísticas, y sin embargo, acabamos de ver el reporte del INEGI, ¿no? La percepción nos sigue castigando de una manera muy cruel, entonces, pues trabajo para nuestra comunidad. Yo en estos 2 años y medio que abrí mi casa de gestión, he hecho cerca de más de 3,000 trámites para nuestra comunidad, he logrado obtener 1,600 visas para la gente. En 2 años y medio hay muchísima necesidad. Todos los días nos están mandando mensajes, necesitamos esto, precisamente ahorita unos temas de seguridad aquí en Villanueva, con algunos compañeros. Entonces trabajo hay muchísimo, yo creo que no tengo miedo a eso, a no quedarme sin trabajo. Obviamente es esta parte que concluye, yo estoy muy satisfecho, no con el trabajo, yo creo que la flojera de los congresos o del congreso está en las comisiones. Cuando yo le pregunto a la encargada de la comisión donde está mi propuesta para un parlamento abierto obligatorio en Estados Unidos 1 vez al año, no sabe de lo que estoy hablando.
tengo una iniciativa para una Fiscalía Especializada de Delitos contra los Migrantes, una dirección, que eso significa 2 personas atendiendo a los migrantes. El reporte del fiscal no tenía ni una palabra que dijera migrantes. Y a mí me gustaría que si la mitad de nuestra población vive en Estados Unidos, pues que hay un récord, oigan, estos migrantes fueron asaltados. 10, 20, los que sean. Pero no hay nada. Entonces, todas estas iniciativas pasarán ahí. ¿Por qué? Pues porque quien está encargado de esas comisiones, yo metí una solicitud para una nueva ley de migración en el Estado, actualización de los propios términos, porque el tema migrante, el tema hospitalidad, el tema derechos humanos en la migración cambia todo. Tenemos una dinámica diferente que hace 10 años con la migración en tránsito, y me la bloquean desde el gobierno del Estado en los dictámenes de afectación por temas políticos. A ver, a mí no me afectan. O sea, ¿a mí en qué me van a afectar? Yo soy ciudadano de los Estados Unidos, soy ciudadano mexicano, yo no tengo ningún problema. Estamos tratando de buscar el bienestar para los demás, pero a veces la flojera legislativa no está precisamente porque se suben a la tribuna a lucirse, pero cuando se van a trabajar en la comisión no saben ni lo que tienen, ¿no? La gente está tan individualizada tratando de hacer lo suyo que se olvida de los demás, aunque sean buenas propuestas. Entonces yo estoy muy satisfecho con mi trabajo legislativo, con mi trabajo de gestión, que también fue obligado a abrir una casa de gestión porque en el gobierno no querían atender a la gente que yo mandaba por cuestiones políticas. Yo sé hacer todo esto, yo lo voy a hacer. Y la verdad es que me ha ido muy bien en ese tema y yo creo que trabajo va a haber muchísimo. Le agradezco mucho su tiempo, diputado. No, al Muchas contrario. gracias por ilustrarnos sobre por qué salió del PRI y cuál es el escenario de los paisanos en Estados Unidos en vísperas de elegir presidente. Y ahora tenemos un congreso donde estarán senadores zacatecanos, Claudia Anaya, Saúl Monreal, la misma Vero Díaz, que me parece que va a jugar un papel muy, muy importante dentro del Senado en estas propuestas que la doctora Claudia, todos aquí sabemos de la relación de Verónica Díaz con Claudia Sheinbaum, de Ulises Mejía, y que yo creo que eso va a permear muchísimo en el tema de la protección, como lo ha dicho la doctora Claudia, en el tema de la protección de mexicanos en Estados Unidos. Yo, la verdad, espero mucho de Vero, de los compañeros de aquí, y estoy 100% seguro que van a hacer un trabajo extraordinario. Muchas gracias por al contrario, por gracias. su tiempo. Amigos, muchas gracias por su atención y los espero en la próxima. Gracias.